Si bien es cierto que el judío recibió privilegios de Dios, la Biblia nos dice que en lugar de usar estos privilegios para acercarse más a su Dios, desafortunadamente, el judío convirtió estos privilegios en motivo de jactancia, presunción y de perdición. En esta oportunidad, el doctor Julio Jiménez, a través de la palabra de Dios, nos enseñará que el judío, quien es un ejemplo del hombre religioso de nuestros días, también está en la misma condición espiritual de pecado, que tampoco tiene excusa delante de Dios, y por lo tanto, él también necesita de la justicia divina. Aquí los dejo con Julio. Le damos gracias a Dios por este hermoso día que Él nos ha dado. Le damos gracias a Dios por la vida, porque mientras hay vida hay esperanza. Y mientras hay esperanza hay la oportunidad de servir a nuestro Dios. Y mientras hay esperanza hay la oportunidad para apropiarnos de la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando el libro de Romanos y yo creo que todos estamos bendecidos con lo que nuestro Dios nos está enseñando en esta gran epístola a los romanos. Así que vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente y vamos al libro de Romanos, capítulo 2. Y en esta tarde vamos a dar lectura a los versículos del 17 al 29. Romanos, capítulo 2. Vamos a dar lectura los versículos 17 al 29. La palabra de Dios dice aquí: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si se guarda la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y después de haber demostrado que tanto el hombre gentil, pagano, como el hombre moralista, quien quiera que sea, gentil o judío, están sentenciados y condenados bajo el justo juicio de Dios, el apóstol Pablo, desde el versículo 17 que acabamos de leer hasta el final del capítulo 2, se va a dirigir ahora de una manera en particular a los judíos. Y les va a demostrar que todas las ventajas y privilegios que ellos tenían sobre los gentiles, como la ley, los profetas, los ritos, las ceremonias, especialmente la circuncisión, que la confianza puesta en toda una vida de religiosidad no les protegería del justo juicio de Dios. Y en estos 13 versículos el apóstol Pablo les demuestra que al igual que los gentiles y moralistas mencionados al final del capítulo 1 y en los versículos anteriores, ellos también son pecadores y merecedores de la condenación eterna, y que por lo tanto ellos también necesitan la justicia de Dios, que solo puede obtenerse a través de las buenas nuevas de Dios, a través de la fe puesta en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo,
que es verdad y que tiene el poder para salvar. En estos 13 versículos, el apóstol Pablo le demuestra a estos judíos que el confiar en estos privilegios y tipos externos solo agravaría su condena. Pero antes de continuar, vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque en tu palabra, Señor, encontramos la vida eterna, Señor. Porque tu palabra es la fuente de transformación. Te damos gracias, Señor, por tu evangelio. Porque en tu evangelio, Señor, encontramos tu justicia. Porque en tu evangelio, Señor, que es verdad y que tiene el poder, Señor, para salvar nuestras almas, encontramos, Señor, tu amor. Encontramos, Señor, tu misericordia. Quédate con nosotros, porque te lo pedimos, en el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La culpabilidad del judío, el justo juicio de Dios, es el título de este estudio. La culpabilidad del judío, el justo juicio de Dios. Y en los versículos 17 y 20, el apóstol Pablo, en una actitud, hermanos, de reproche a estos hombres judíos, él va a exponer todos esos privilegios que este hombre judío había recibido de Dios, pero que desafortunadamente, sin entender el propósito de ellos, el judío los había convertido en esos motivos de jactancia, de presunción, de arrogancia y de perdición. Y en el versículo 17 vemos este primer privilegio que el apóstol Pablo les declara. Y él dice: tú que tienes el sobrenombre de judío, tú que llevas el nombre de judío, a diferencia de los gentiles, mis hermanos, ellos eran descendientes del padre Abraham, quien había recibido el pacto y las promesas directamente de Dios. En este nombre ellos se distinguían de entre todos los demás, de entre todas las naciones y personas. Y el apóstol Pablo continúa en el mismo versículo 17 y les dice: tú que confías en la ley. El pueblo judío fue el único pueblo sobre la tierra que recibió la revelación escrita de parte de Dios mismo. Los judíos confiaban en la ley, ya que la ley fue descrita como la sabiduría y la inteligencia ante los ojos de los pueblos, ya que contenía la sabiduría y la mente del Dios Todopoderoso. El judío no tuvo que viajar por todo el mundo para estudiar en una universidad, mis hermanos. Él no tenía que depender de la filosofía de los gentiles. El judío confiaba en la ley, que era todo lo que él necesitaba, y que la ley era la mejor educación que podía conseguir. Y el apóstol Pablo continúa y dice: tú que te glorías, tú que te jactas en Dios. Los gentiles adoraban los ídolos, los judíos adoraban al Dios verdadero. Los gentiles eran extranjeros, los judíos eran el pueblo del pacto. Los gentiles no tenían profetas, ni tabernáculos, ni templo, pero Dios habitó en medio de su pueblo Israel. Y el versículo 18, Pablo continúa con estas declaraciones, y él dice: tú que conoces la voluntad de Dios, y a través, hermanos, de la revelación escrita, la ley, los judíos, a diferencia de los gentiles, conocían la voluntad de Dios, lo que Dios requiere, lo que Dios demanda y lo que le agrada a Él. Y en el mismo versículo el apóstol Pablo continúa con estas declaraciones y dice: tú que apruebas lo mejor, tú que apruebas lo verdadero, tú que pruebas lo justo, lo honesto, tú que apruebas las cosas de Dios, porque has sido instruido por la ley de Dios. Y en los versículos 19 y 20, el apóstol Pablo va a declarar esta última sentencia contra los judíos. Y él dice: tú que estás convencido de ser guía y maestro de los demás. Los judíos, mis hermanos, creían que tenían en la ley la forma de la ciencia y de la verdad.
y que esto les capacitaba y les equipaba para ser los maestros e instructores de los demás hombres. En estos versículos, mis hermanos y amigos, vemos que el apóstol Pablo les da el retrato fiel de cómo un judío se veía a sí mismo. En estos versículos se resume todas las pretensiones y el orgullo de él. Estas eran las cosas en las que se gloriaban y en gran parte era verdad porque Dios se había revelado a este pueblo como a ninguno otro. Pero sin embargo se equivocaron al suponer que estos privilegios les libraría del justo juicio de Dios. Dios les había dicho mucho antes en Amós capítulo 3, versículo 2. Amós capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Los privilegios, mis hermanos y amigos, solo aumentan nuestra responsabilidad. Mientras más conocemos de la voluntad de nuestro Dios, mayor es nuestra responsabilidad que Él va a demandar de nosotros. Y hay 2 versículos en el libro de Santiago que nos hablan claramente de esta gran verdad y que quería compartirlos con ustedes esta tarde. Santiago capítulo 3, versículo 1. Santiago capítulo 3, versículo 1. La palabra de Dios dice así: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y en el capítulo 4, versículo 17 del mismo libro, en Santiago, capítulo 4, versículo 17, la palabra de Dios nos dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El estudio de la palabra de Dios, la Biblia, mis hermanos, es muy hermoso y muy sublime porque nos da la sabiduría divina. Pero si no la obedecemos, pero si no actuamos conforme a lo que ella nos dice, lo único que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos y acumulando mayor juicio y acumulando mayor condenación. El conocimiento de la voluntad de Dios escrita en la ley le dio al pueblo judío una norma que ningún hombre o nación la tenía. Una norma para juzgar entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto. Por lo tanto, ¿cuánta más santa debería de haber sido su vida? Pero ¿fueron en realidad los judíos más justos que las naciones de su alrededor? Tristemente encontramos en la Biblia que no, que era todo lo contrario. La Biblia nos dice que ellos fallaron más miserablemente que los pueblos que tenían menos luz, menos entendimiento de Dios, menos privilegios de parte de nuestro Dios. Ellos fueron desobedientes, ellos fueron un pueblo duro de servir, pueblo incapaz de permanecer en sus caminos. Pero ahora es interesante notar que cada vez que el judío se jacta en este pasaje que hemos leído, esa jactancia tiene que ver con poseer la ley. Los judíos de la época del apóstol Pablo eran muy orgullosos y confiados en el hecho de que Dios les había dado como nación su santa ley. Ellos creyeron que esto confirmaba, que la ley confirmaba y afirmaba su estatus como un pueblo especial, como un pueblo escogido por Dios, y por lo tanto les aseguraba la salvación. Nunca nos olvidemos que muchos de los judíos, maestros, escribas y fariseos de la época del apóstol Pablo interpretaban la ley de tal manera que ellos pensaban que estaban totalmente justificados por ello. Sin embargo, Jesús expuso el error de tales interpretaciones. Y Él les dijo que nuestro Dios aplica su ley tanto a nuestras acciones, nuestras obras, como a nuestras motivaciones y actitudes, a lo que realmente hay en nuestro corazón. A veces solo queremos que se nos juzguen nuestras motivaciones, a veces solo nuestras acciones. Sin embargo, Dios nos pedirá cuenta de ambos, de nuestras obras, de nuestros hechos, pero sobre todo de nuestras motivaciones, de qué es lo que hay en nuestro corazón.
Toda la justicia externa de la que el judío se jactó, especialmente en la más rigurosa secta de los fariseos, no era más que un intento de cubrir la corrupción interna de un corazón que no podía producir los frutos de justicia. El error más grande, mis hermanos, del judío fue pensar que él podía encontrar justificación en el cumplimiento de la ley. El judío no entendió el propósito de ella, no comprendió la razón por qué es que nuestro Dios dio su santa ley a su pueblo. La ley no fue dada al hombre para obtener justicia en ella. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 16. Gálatas capítulo 2, versículo 16. El apóstol nos dice: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. La ley, mis amigos y hermanos, fue dada para convencer al hombre de pecado y no como un medio para que él pudiera obtener justicia. Y luego en Gálatas, en el capítulo 3, versículo 23 al 24, ahí adelantito nada más, capítulo 3, versículos 23 al 24, el apóstol continúa diciendo: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Así es, mis hermanos y amigos. El propósito de la ley es llevarnos a Cristo. La ley es ese guía, ese instructor que nos dirige a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La ley nos muestra el carácter y la santidad de nuestro Dios. Y nos dice que solo a través de la fe en aquel que vivió una vida santa y perfecta, nuestro Señor Jesús, podemos obtener la justicia de Dios, que solo en Él podemos obtener la salvación eterna, que solo en Él podemos ser librados del justo juicio de Dios. Y después de exponer todos estos privilegios, motivos de jactancia en la vida del hombre judío, el apóstol Pablo en los versículos 21 al 24, de una manera sarcástica, le demuestra su vida de doblez, le demuestra su vida de hipocresía, muy lejos de lo que ellos decían ser. Le demuestra su realidad, lo que había en su corazón, le demuestra su condición espiritual, su pecado. Y de una manera incisiva el Espíritu Santo de Dios, a través del apóstol Pablo, declara la realidad, la verdad en cuanto al estado espiritual de este hombre. Y en 4 preguntas que tienen por objetivo exponer los secretos más íntimos de su corazón, el apóstol Pablo pone en descubierto los pecados más ocultos de la vida de este hombre religioso. Y vemos así en el versículo 21 la primera pregunta que el apóstol Pablo levanta contra este judío. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que te sientes tan seguro por la ley de ser un instructor de los indoctos y de los ignorantes, ¿tú personalmente has escuchado la instrucción que es dada en la ley? Y el apóstol Pablo no encuentra respuesta. Y frente a este silencio, él continúa con la segunda pregunta. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? En todo el mundo, hermanos, antiguo, el judío fue considerado como el archiladrón. Valiéndose de todo artificio y astucia, el judío prestamista y usurero despojó, robó a sus clientes de sus riquezas. Impulsado por la desesperación y necesidad, el gentil voluntariamente se puso en manos de este judío prestamista, usurero, a pesar de saber que estaba tratando con alguien que no tenía ni la más mínima piedad y compasión por un deudor necesitado, aun cuando este deudor era un odiado perro gentil, porque así los judíos se referían de los gentiles. Y vemos nuevamente que no hay respuesta de parte del judío.
Y frente a este silencio, el apóstol Pablo continúa en el versículo 22 con la tercera pregunta. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. La lujuria, lascivia del tipo más perverso fue el delito, hermanos, muy común en Israel. Y tanto la Biblia como la historia dan registro de ello. El mal está en la naturaleza del hombre. La palabra de Dios nos dice que del corazón salen las fornicaciones, del corazón salen las lascivias y toda cosa inmunda. En este sentido, el judío era tan culpable como el gentil. Nuevamente, frente a esta pregunta, no hay respuesta de parte de este hombre. Y quizás el golpe más contundente que el apóstol Pablo aplica al judío es esta cuarta pregunta. Y ahí, en el versículo 22, leemos: Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Y la palabra que traduce, hermanos, acometer sacrilegio, realmente significa el tráfico de los ídolos. Este, hermanos, fue un delito de que el judío era particularmente culpable. Este hombre religioso, condenador de la idolatría de labios, sin embargo, muy a menudo y por fines de lucro y sin ningún escrúpulo alguno, se le veía como un intermediario en la comercialización de los ídolos robados de los templos de los pueblos conquistados. Incluso el judío fue acusado de robar sistemáticamente a los templos y luego vender lo robado. El secretario de la ciudad de Éfeso tenía esto en mente cuando en Hechos capítulo 19, versículo 37, él dice: habéis traído acá a estos hombres que no son ni ladrones de templos, ni han blasfemado a nuestra diosa. Esta última pregunta, sin ninguna duda, mis hermanos, fue el golpe más certero que el apóstol Pablo utilizó para exponer el carácter hipócrita del hombre judío, de este hombre religioso, que profesaba odio y aversión a la idolatría y todas sus obras, pero que inducido por el pecado de la avaricia y la ganancia, no reparaba en traficar con los ídolos para beneficiarse económicamente a costa de los idólatras de una forma tan deshonesta. Nuestro Señor Jesucristo describió la vida de los escribas y fariseos de la siguiente manera: ellos son semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro estaban llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mis hermanos, Dios nos libre de obrar de esta manera en cualquier área de nuestras vidas, que movidos por el pecado de la avaricia comprometamos la verdad de Dios, comprometamos la verdad de su evangelio, y que en lugar de ser esos ejemplos, en lugar de ser esa guía, esa luz y bendición para el prójimo, para el necesitado, le llevemos más ruina, más oscuridad espiritual, más destrucción y juicio de parte de nuestro Dios. Y después de haber revelado en estos 3 versículos la doblez e hipocresía del hombre judío, el apóstol Pablo, en el versículo 24, haciendo alusión al libro de Isaías, en el capítulo 52, versículo 5, les dice lo siguiente y les presenta la más grave acusación que pueda recibir una persona que profesa pertenecer y amar a Dios. Él le dice lo siguiente: como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, por causa de vuestra doblez e hipocresía. Y de la misma manera, mis hermanos, el nombre de nuestro Dios y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo es blasfemado por nuestra vida de pecado. Cada vez que ofendemos al prójimo, cada vez que mentimos y somos infieles a nuestras esposas, a los esposos, cada vez que mentimos y somos infieles a nuestros hijos, padres, amigos, al vecino, a nuestro jefe, a nuestros clientes, a quienes damos servicio,
cada vez que robamos dinero, pertenencias y aún el tiempo de nuestros centros de trabajo, cada vez que volvemos a la vida pasada, a la borrachera, los pleitos, las amarguras, las contiendas, la envidia, la codicia, el adulterio, la fornicación, el homosexualismo, la idolatría, el ocultismo, la superstición. Cada vez que nos conducimos de una manera opuesta a lo que predicamos o profesamos, el nombre de nuestro Dios y del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es blasfemado y es injuriado. Cada vez que actuamos en hipocresía, somos piedra de tropiezo para los hombres y mujeres que necesitan de la luz del Evangelio de Dios, que necesitan del Señor Jesucristo, que necesitan de su justicia. Y pobre de nosotros, mis hermanos, si nos encontramos ahí. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 18, versículo 6. Mateo capítulo 18, versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Y esto, hermanos, nos ilustra la inmensa indignación y al mismo tiempo, hermanos, el juicio de nuestro Señor Jesucristo, que traerá a cualquiera de nosotros si estamos viviendo en doblez, si estamos viviendo en hipocresía. Y en los versículos 25 al 29, el apóstol Pablo le va a declarar a este hombre religioso, judío, ¿por qué los rituales en la carne, especialmente la circuncisión, sin una obediencia perfecta a la ley de Dios, no le asegura una relación espiritual de hijo con su Dios, ni mucho menos le asegura la salvación? Pero me gustaría hacer un paréntesis aquí para poder explicar este ritual de la circuncisión. Creo que de esta manera nosotros vamos a tener un poquito más de luz, de entendimiento, para poder comprender lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar en los siguientes versículos. La circuncisión, que es cortar el prepucio del miembro genital masculino, cortar la piel, era la señal, era la marca del pacto que identificaba a una persona como perteneciente del linaje de Abraham. Dios le había ordenado al padre Abraham circuncidar a todo varón de 8 días de nacido, como señal de este pacto. Por lo tanto, el ser circuncidado le daba al judío el derecho de pertenecer a este pueblo, Israel, el pueblo de Dios. Pueblo a quien Dios le dio los pactos, las promesas y el Mesías. Y es por esto que el judío vio a la circuncisión como algo muy valioso y como un motivo de jactancia. La circuncisión lo colocaba como un descendiente del padre Abraham y merecedor de los favores y de las bendiciones de Dios, y en su pensar y en su razonar como merecedor de la salvación. En los días del apóstol Pablo, algunos rabinos judíos enseñaban lo siguiente. Ellos enseñaban que el padre Abraham estaba sentado en la puerta del infierno, asegurándose ahí que ninguno de sus descendientes circuncidados entrasen por esa puerta. Esta era la razón por qué estos judíos se jactaban de la circuncisión. Pero realmente este ritual, hermanos, era un simbolismo que tenía que ver con la necesidad de cortar el pecado y ser limpiado. Era el órgano sexual masculino que demuestra más claramente la profundidad de la depravación del hombre judío, ya que fue la inmoralidad sexual uno de los pecados que produjo más depravación en medio de ellos. Por lo tanto, la circuncisión simboliza la necesidad de una limpieza profunda, la necesidad de una limpieza de corazón para revertir los efectos de la depravación del pecado. Y es así que el apóstol Pablo en estos versículos le responde al judío y le dice que este ritual, que la circuncisión, sin mantener una vida de obediencia a nuestro Dios y a su palabra, es irrelevante, que no tiene valor en lo que se refiere a la justificación. Confiar en la circuncisión o cualquier otro rito o ordenanza
mientras se vive, mis hermanos, en carnalidad, no era más que engañarse a sí mismo. Las ordenanzas, los mandamientos, no son de provecho alguno si es que se descuida y no se obedece el mensaje que la ordenanza nos está hablando. La circuncisión se convierte en un rito inútil a menos que la persona desarrolle un corazón obediente y sometido completamente a Dios y a su palabra. Dios juzga a una persona de acuerdo con el estado de su corazón, no de acuerdo con las apariencias externas. Y en los versículos 26 y 27, el apóstol Pablo va a usar un caso hipotético, un caso que no es real. Va a presentar un caso supuesto, ya que no hay hombre alguno que pueda cumplir a perfección toda la ley. Y él nos dice, si un gentil incircunciso anduviera delante de Dios en justicia, sabemos que es imposible. Este es un caso imaginario. Él dice, su incircuncisión será contada como circuncisión, mientras que la circuncisión en la carne de un judío solo le servirá para aumentar su condena si vive en una vida de hipocresía en oposición a la ley de Dios. Es la verdad, mis hermanos y amigos, es la realidad, lo que existe en nuestro corazón, lo que cuenta para con nuestro Dios. El verdadero judío, o sea, todo aquel que ha sido justificado a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no es el que lo es por nacimiento natural o por aceptar un rito en la carne, sino que es alguien que ha sido circuncidado, que ha circuncidado su corazón. En otras palabras, es alguien que juzga su pecado ante los ojos de Dios, que pide perdón por ellos y que se apropia de la gracia de Dios y ahora trata de caminar de acuerdo con la voluntad que Dios le ha revelado. Las enseñanzas del apóstol Pablo sobre la circuncisión, mis queridos hermanos y amigos, son consistentes con la ley y con los profetas del Antiguo Testamento, ya que los dos claman la necesidad de una circuncisión interna. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. La palabra de Dios nos dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Y en Jeremías capítulo 4, versículo 4, nuestro Dios nos dice a través de este profeta, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Estos judíos que pensaban ser justos a través de la ley de la circuncisión, ellos creían que escaparían del justo juicio de Dios. Según ellos, el juicio de Dios se había reservado solo para los gentiles. Y en el versículo 29, cuando el apóstol Pablo nos dice que la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en la letra, él nos está diciendo que la circuncisión interna, el cambio de corazón, es la obra del Espíritu Santo en su evangelio y no el resultado de la obediencia externa a la ley. Y el apóstol Pablo, al terminar este pasaje, nos dice lo siguiente: la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y aquí hay algo muy interesante, porque el apóstol Pablo hace un juego de palabras con el nombre judío, porque el nombre judío significa alabanza, alabanza. El verdadero judío, el que ha sido justificado en el Evangelio, mis hermanos y amigos, nace de Dios, de su Espíritu, y no de medios humanos. Y para terminar, el judío, este hombre
mi querido hermano y amigo, representa al hombre religioso, aquel hombre o aquella mujer que se jacta de poseer, de tener el conocimiento de Dios, pero que sin embargo su conducta dice todo lo contrario, que se jacta de obedecer a Dios, pero que sin embargo es esclavo de los mandamientos y de las ordenanzas, que se jacta de su esfuerzo en guardar y cumplir los mandamientos y las ordenanzas de Dios, pero que sin embargo en lo más íntimo de su corazón solo abunda el pecado. Él cree, este hombre religioso, cree que de esta manera obtendrá el favor y los beneficios de Dios. Él cree que de esta manera, a través de sus obras y de su esfuerzo, a través de su propia justicia, está consiguiendo la justicia de Dios, está consiguiendo su entrada al cielo. Él cree que de esta manera escapará del justo juicio de Dios. Pero la palabra de Dios, mi amigo, nos enseña que solo a través de la fe puesta en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo recibimos la gracia de Dios, que solo a través de la fe somos justificados delante del Padre, que solo a través de la fe somos librados del justo juicio de Dios, y solo a través de la fe tenemos entrada al cielo. Si hay una persona que no conoce al Señor Jesucristo como Salvador, esta tarde yo le animo, yo le imploro, pase aquí adelante, haz, mi amigo, de este altar ese lugar que tú lo puedas recordar por el resto de tus días, cuando tú abriste tu corazón y dejaste que este evangelio de la gloria de Dios, este evangelio que es verdad y que tiene el poder para salvarte, llegó a tu vida. Su servidor, mi esposa Liana, mis hermanos líderes de la congregación, nosotros estamos más que contentos, más que felices de tomar la palabra de Dios y mostrarte el camino de salvación. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Así concluimos esta parte de la serie dedicada al estudio de la Epístola a los Romanos. Rogamos a Dios que este estudio te ayude en la edificación de tu vida espiritual. Y si estás buscando una iglesia donde puedas reunirte para adorar a Dios en tu idioma, crecer en el conocimiento de su palabra y descubrir su voluntad en tu vida, te invitamos a que nos visites. En el Ministerio Hispano de la Iglesia de Edgewood encontrarás un lugar para ti y tu familia. Si deseas escribirnos con preguntas o comentarios, lo puedes hacer a nuestro correo electrónico fuentedevidaparati@hotmail.com. Dios te bendiga.